Muy bien, pues vamos a continuar en esta hora con la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté hablando a nuestro corazón, que esté transformando nuestra vida a través de su palabra. Y en esta tarde vamos a estar hablando acerca de los pacificadores. Pacificadores es el versículo incluso que vamos a estar cubriendo en este día, que se basa en el libro de Mateo capítulo 5, en el versículo 9, que vamos a estar viendo en unos momentos. Y hablando de pacificadores, encontré que en un artículo publicado por la revista Psicología Hoy o Psychology Today, se informó que durante los meses que han pasado de la cuarentena, debido al virus que hemos estado viviendo, dice que se incrementaron los casos de violencia doméstica en este país y en varios lugares en el mundo alrededor. Se ha incrementado hasta un 20% de violencia en los hogares. Puedes imaginarte cuántos hogares, miles de hogares están viviendo la violencia doméstica. Matrimonios se están desquebrajando por la misma violencia. Familias están entrando en pleitos por la violencia. Ahora, los factores que se atribuyen a este tipo de suceso, esta violencia, se dice que se contribuye por el aislamiento que se está viviendo. O sea, no se puede salir tanto como antes. Algunos están pasando por estrés, por la ansiedad económica. Algunos han perdido sus trabajos y eso causa que personas busquen refugiarse en alguna sustancia como el alcohol o tal vez las drogas o la comida. Otro de los factores que contribuyen a la violencia doméstica es la falta de recursos para poder, digamos, distraerse, poder tal vez pasar tiempo de una manera más sana, menos conflictiva como familia. Hay un factor clave que yo creo que les faltó incluir, no porque sea un experto, pero porque la Biblia nos lo enseña, y ese factor que está faltando en las familias es la falta de pacificadores. Pacificadores, hay una gran necesidad de pacificadores. Ahora, tal vez tú, ahí en tu hogar, no has vivido violencia doméstica, pero sí has tenido algún argumento con alguien ahí en tu casa, o a lo mejor fuera de tu casa has tenido un distanciamiento. No me refiero social, físico, por lo que estamos viviendo, sino te has alejado de alguien porque ha habido problemas y no ha habido pacificadores. Dios quiere hablarnos en esta hora, porque existen muchos que ofenden y existen muchos que han sido ofendidos, pero falta los pacificadores. Hay muy pocos pacificadores, por eso es de que los problemas crecen. Dios nos llama en este día a ser pacificadores. El versículo de Mateo capítulo 5, en el versículo 9 nos dice, la Reina de Valera contemporánea dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me gusta lo que dice la traducción lenguaje actual. En ese mismo versículo lo lee de esta forma: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo. Nota eso, que trabajan para que haya paz en el mundo. Es un trabajo, hermanos. Pues ellos, sigue diciendo, serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Hace falta pacificadores. En lo personal me da tristeza el que me ha tocado ver, me ha tocado saber de matrimonios, y la verdad me duele esto mucho, porque ya es más personal. Cuando tú hablas de unas estadísticas en otros lados del mundo, tal vez lo escuchas y te da tristeza o te da dolor o te frustra, pero cuando ya es alguien más que tú conoces, duele mucho. He visto matrimonios, he visto amigos, he visto familias y aún cristianos que rompen relaciones porque ellos no ven
el impacto de preferir, el estar en conflicto, el no perdonar, el perder la comunión, a el buscar la paz. Personas prefieren, escucha, a lo mejor tú eres de esas personas que has preferido que se pierda una relación con quien sea que tú tengas o hayas tenido una relación. Prefieres que se pierda esa comunión a buscar la paz, porque a lo mejor piensas que es más cómodo para ti. Y el Señor te está hablando en esta hora que Dios quiere que seamos pacificadores. Escúchalo. Dios quiere que paremos los conflictos siendo pacificadores. El Señor quiere fortalecer a su iglesia, pero ¿cómo la va a fortalecer si nosotros no buscamos ser los pacificadores? Si nosotros, iglesia, no representamos a Cristo en la tierra, ¿quién lo va a representar? Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros de representar a Cristo, porque Él fue el primer pacificador en esta tierra. El pacificador, la palabra pacificador, yo lo entiendo como alguien que intencionalmente se posiciona, escucha, alguien que intencionalmente se posiciona entre Dios y los hombres. O alguien que intencionalmente se posiciona entre una persona y otra persona para buscar la paz de Dios en esa relación. Ahora, el Señor Jesús enseñó a través de ese pasaje de Mateo 5 que es bueno el ser pacificadores. Ahora, quiero animarte a que tomes nota, por favor, que es bueno ser pacificadores porque el mundo necesita comunión con Dios. El mundo necesita la comunión con el Señor. Si no piensas en nada más, piensa que el mundo necesita tener comunión con Dios. Es por eso que tú y yo somos llamados a ser pacificadores. Todo conflicto, escucha, todo conflicto en el mundo señala la necesidad de comunión con Dios, la falta de la presencia de Dios. Si Dios no existe, si Dios no está en una relación, no puede haber paz. Es más, yo te sugiero que la paz no es la ausencia de conflicto, la paz es la presencia de Dios en medio de las situaciones. La paz no es la ausencia de un conflicto, sino la presencia de Dios en medio de las situaciones que son conflictivas. Juan lo escribe de esta manera, lo que Jesús dijo. Dice que en el mundo tendrán aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Antes de eso dice, yo les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Y en el mundo va a haber conflicto, en el mundo va a haber aflicción, pero en mí, dice Jesús, van a tener paz. Nota que Él no dice que cuando se resuelvan las cosas, cuando todo te vaya mejor, entonces tendrás paz. Cuando esa relación se restaure, entonces tendrás paz. No dice Dios, en mí, Jesús dijo, en mí van a tener paz. Otro versículo en el libro de Efesios capítulo 2 nos dice esto: antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Escucha, versículo 14, pues declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Escucha, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Es a través de Cristo, es en Cristo que tú y todo el mundo podemos tener paz. No es cuando faltan, cuando se acaban los problemas o los conflictos, sino cuando Cristo llega a nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a conocer a Dios? Romanos nos pregunta en el capítulo 10, ¿cómo van a conocer a Dios si nadie les predica? Si no hay pacificadores, si no hay personas comprometidas con Dios para hablar de Jesucristo, para que conozcan y tengan paz con Dios, ¿cómo es que va a haber paz en esas personas? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, bienaventurados los pacificadores, Jesucristo estaba haciendo un llamado a sus 12 discípulos, pero también eventualmente a cada uno de los cristianos en todo el mundo, a representarlo aquí en la tierra, para que el mundo llegue a tener comunión, paz con Dios. Así es que háblales a otros de Cristo, háblales a otros de Jesucristo, para que tengan esa paz con Dios.
Si alguna vez tienes algún conflicto con alguien, recuerda, sobre todo si esa persona no conoce a Cristo, recuerda que esa persona necesita paz con Dios. Y si tú conoces a Dios o dices conocer a Dios, pero no lo representas como un pacificador, ¿cómo entonces esa persona llegará a conocer a Cristo Jesús? ¿Cómo? Siguiente punto que quiero compartirte es de que todo conflicto resulta de la ausencia de Dios. Todo conflicto resulta de la ausencia de Dios. Me encontré esta anécdota que nos habla de una pareja que estaban en desacuerdo, estaban ellos peleando, discutiendo por cualquier cosita. Y una de las cosas que ellos tenían es de que no aceptaban que estaban equivocados, no aceptaban que uno estaba correcto y el otro estaba equivocado, siempre estaban argumentando. Bueno, pues ellos fueron a hablar con una persona, un consejero matrimonial, y les explicaron la situación que estaban viviendo. Pues ella no reconoce que se equivoca, y ella dice, pues él no reconoce que yo estoy en lo correcto, y él les sugiere que uno de los dos tiene que aceptar que se equivocó y el otro practicar el que la persona opuesta, su esposo, está en lo correcto. Así es de que si ustedes practican eso, ustedes van a estar mejor. El esposo se quedó pensando y le dijo a la esposa, ok, vamos a practicarlo. Yo voy a aceptar que tú estás correcta si tú aceptas que estás equivocada. Y le dijo, tú comienza. Y la esposa dijo, estoy equivocada. Y el esposo dijo, estás en lo correcto. Ahora, mira, el conflicto pudiera ser el buscar quién está en lo correcto o quién está equivocado, pero el conflicto resulta de la ausencia de Dios, no solamente porque no hay comunión con Dios. Porque estoy hablando ahora no a las personas que no tienen relación con Dios, estoy hablando a los cristianos. Estoy hablando a aquellos que han hecho un compromiso de seguir a Cristo, ¿okay? Cuando tú estás en un conflicto, cuando tienes un problema con alguien, yo te voy a animar a que tomes una medida de la temperatura de Dios en tu corazón. O sea, ¿qué tanto Dios está en tu vida cuando hay un conflicto? Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde? Y lo responde con una pregunta, dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Cuando tú tienes un problema, un conflicto, una guerra con alguien más, es porque dentro de ti hay una lucha en tu carne. El apóstol Pablo lo describe en el capítulo 7 de Romanos. Dice que hay una batalla interna entre la naturaleza pecaminosa, la carne le llamamos los cristianos, la lucha, la naturaleza humana y el corazón o el hombre interior. Pablo habla de esa lucha, dice las cosas que yo quiero hacer no las hago y las que no debo de hacer las hago, porque hay una lucha en el interior. Y mira, cuando hablamos de la carne, de la naturaleza humana, las cosas que a veces batallamos para no hacer, que no le agradan a Dios, piensa que a veces nosotros, la naturaleza carnal, lo que se apega a esta tierra, está buscando primeramente lo que le conviene. La carne, tu naturaleza humana, siempre va a buscar lo que le causa placer. Siempre va a buscar el mantener una buena imagen a costa de los demás. Aun si eso le cuesta a una persona humillarlo, si tú vas a verte mejor y estar causando que esa persona se vea humillada, lo vas a hacer, tu carne lo va a querer hacer. ¿Por qué? Porque tú quieres que tu imagen esté bien preservada. Entonces, por eso es de que tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para humillarnos delante de Dios, porque si no nos humillamos delante de Él, nuestra naturaleza carnal, humana, siempre va a preferir lo que es mejor para nosotros, aun si tenemos que tener conflicto o afectar a otras personas. Piensa, ¿qué es más fácil? ¿Humillarte o pedir perdón? ¿Qué es más fácil? ¿El pedir perdón o ser orgulloso e ignorar la situación?
yo creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, nuestra carne respondería que es más fácil ignorar el problema, es más fácil olvidar a esa persona, es más fácil dejarle de hablar a esa persona, es más fácil dejar de pensar siquiera en que nosotros afectamos a una persona y pedirle perdón, o si vienen a nosotros y nos piden perdón, nosotros escogemos mejor ignorar a la persona y quitarla de nuestra cuenta del Facebook, que no sé dónde lo tengas, borrarlo de tus contactos en el teléfono. No sé cómo lo has hecho, pero ahora es una manera de que nosotros decimos, ok, ¿sabes qué? Te cancelo de mi cuenta, no quiero tener nada que ver contigo. Cuando si eres un hijo de Dios, necesitas pensar que el conflicto que está ocurriendo se llevan dos personas y tú eres una de ellas. Y si tú tienes un problema o no has buscado de ser pacificador, es muy probable que tu relación con Dios esté dañada, afectada. Dios no puede habitar en una persona. No podemos decir que amamos, dice el libro de Juan, primera de Juan capítulo 4, y nos habla que no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, oh Dios, cuando tú no haces el trabajo de pacificador, sea que tú le ofendiste o esa persona te ofendió a ti? No tiene sentido. Deja de engañarte. Deja de pensar que tú estás bien y ve y humíllate delante de Dios y ve y pide perdón o busca restaurar la relación. En el nombre de Jesús te lo digo. Hermanos, es tiempo de arrepentirnos, de pedirle a Dios perdón y de ir y restaurar la paz con quien has tenido ese conflicto. Es tiempo. Ser pacificador, escríbelo por favor. Cuesta. Ser pacificador no es fácil, no es barato, no es algo que, oh sí, yo voy a ser pacificador. Mira, al Señor Jesús le costó. En el libro de Isaías 53, versículo 3 dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Sigue diciendo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Nota eso. A Jesús le costó el desprecio, el rechazo del mundo para nosotros tener paz. Al Señor Jesús le costó el abandono temporal de Dios Padre. Mira cómo lo dice. En el libro de Mateo 27:46 nos narra cuando Jesús estuvo en la cruz, y esto es lo que él llega a decir. A las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tu paz con Dios, tu paz con otras personas le costó a Jesús el que fuera abandonado por el Padre, porque llevó el pecado que tú y yo teníamos que cargar. Al Señor Jesús no solamente le costó el desprecio, el rechazo, el abandono temporal de su Padre, pero también le costó su vida. Nuestra paz le costó la vida a Jesús. En el mismo capítulo 53 de Isaías, pero los versículos 4 y 5 dice así, la traducción lenguaje actual lo lee de esta manera: Él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Escucha. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Gracias a lo que Él hizo, lo que le costó, tú y yo podemos tener paz con Dios y podemos tener paz con nuestros semejantes. El Señor Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestra paz. Porque la alternativa, escucha, la alternativa a no haber muerto era tu muerte eterna. La alternativa a no ser pacificador Jesús era nuestro sufrimiento eterno. Ahora, ¿cuál es tu castigo? Perdón, tu costo. ¿Cuál es tu costo? Jesucristo ya pagó el precio por nuestra paz. Ahora nosotros tenemos que ver cuál es el costo nuestro
por lograr la paz. Paz con Dios y paz con uno y otro. Primero, 3 cosas que debemos hacer para ser pacificadores. El costo es que nosotros necesitamos tener paz con Dios primero. Nosotros necesitamos paz con Dios primero. Si nunca has tenido paz con Dios, si nunca has tenido una relación con Dios, ¿cómo puedes decir que vas a llevar paz o vas a buscar la paz entre una persona o esa persona y Dios? ¿Cómo podemos? No podemos. No podemos ser pacificadores si primero no tenemos paz con Dios. Y para poder tener paz con Dios, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 5, versículos 19 y 20. La traducción lenguaje actual lo lee de esta manera. Dice, antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Escuchaste, antes éramos enemigos, mas ahora somos sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados, escucha, y hace las paces con todos. Por medio de Cristo puedes tener paz con Dios. Puedes hacer paz con todos. Y Cristo, versículo 20 dice, nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Nosotros necesitamos a Dios primero y entonces tenemos, escucha, una gran responsabilidad, un gran privilegio. Somos embajadores, representantes de Dios, del reino de la paz, para traer paz al mundo. Pero primero nosotros tenemos la responsabilidad de humillarnos delante de Dios. ¿Y cómo cuesta humillarnos? ¿Cómo cuesta humillarnos y reconocer que necesito perdonar a alguien que me ofendió? O necesito pedir perdón cuando yo sé que la regué. Cuando nuestra carne, nuestra naturaleza humana está muy crecida y Dios no está viviendo en nuestro corazón, es difícil, es imposible que tú te sometas, te humilles delante de Dios, delante de alguien. ¿Por qué? Porque tu carne, tu naturaleza humana va a siempre querer verse superior, va a querer verse fuerte, que no necesita nada de nadie, que no necesita de Dios, que no necesita a nadie más en su alrededor. Esa persona que tiene la naturaleza tan crecida, no puedes tener paz, no puedes tener paz con Dios, no puedes lograr la paz con alguien más. Necesitas primero tener paz con Dios. Número 2, necesitamos comprometernos a ser pacificadores. Necesito comprometerme, tú y yo necesitamos comprometernos a ser pacificadores. Mira, la necesidad de pacificadores existe. El llamado de Dios para ser pacificadores ya se ha hecho. Ahora nos corresponde, nos toca comprometernos a ser pacificadores. Ahora, ¿cómo lo explico esto? Tú y yo primero necesitamos tener la paz con Dios, pero de allí en adelante nos toca a nosotros comprometernos a que nosotros vamos a ser pacificadores, vamos a hablarle a otros de Cristo, vamos a ser los primeros en iniciar la restauración de la relación, a pedir perdón o a perdonar, porque nosotros debemos de ser los que representamos a Cristo en la tierra. Efesios 6:15 dice así: prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Tú y yo tenemos que ponernos nuestro calzado de la paz, de anunciar el evangelio de la paz. O sea, tiene que ser intencional. No puede ser, pues ahí en el camino se me van a poner solitos los zapatos del evangelio de la paz. No, hermano. Tienes que en cada día estar poniéndote los zapatos que dicen: yo estoy llevando el evangelio de la paz. Ahora, cuando nosotros hacemos un compromiso a ser esos que proclaman la paz, tenemos que ser intencionales en, por ejemplo, mira, ahí dice Proverbios capítulo 15, la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Así es de que cuando nosotros nos disponemos, nos comprometemos con Dios
a ser pacificadores, a ser agentes de la paz, tenemos que ir preparados a que cuando haya una situación en donde yo quiero, se me quiere explotar o quiero gritar o quiero decir algo, tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a dar una respuesta amable. Y a veces sí la regamos, muchas veces la regamos. Pero tenemos que ser más intencionales cada día, pedirle a Dios esa ayuda. Mira, Romanos 12 nos da varios consejos de lo que podemos hacer para ser representantes de Cristo al ser pacificadores. Romanos 12, 17 en adelante dice así: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Pero nunca. Pero es que dice Dios nunca devuelvas mal por mal. Y si tú lo devuelves porque crees que tienes justificación, no has leído o no has creído o no has obedecido lo que Dios te dice. Nunca devuelvas mal a nadie, mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas, dice personas honradas, yo diría personas pacificadoras también. Versículo 18, hagan todo lo posible. ¿Okay? Bueno, pues yo ya hice esto, yo ya fui y le llamé. Bueno, ¿hiciste todo lo posible? No, pues no, entonces haz todo lo posible por vivir en paz con todos. Haz todo lo posible. Versículo 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Si Él te lo hizo, no se lo hagas tú porque Él no, deja que Dios, sigue diciendo, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré a lo que se merecen, dice el Señor. Déjaselo a Dios. Si tú has buscado ser pacificador y aún así no te están pagando bien y sientes, se lo voy a tener que hacer para que sepa cómo se siente, no lo hagas, deja que el Señor se encargue de esa persona a su tiempo. Sigue diciendo el versículo 20, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, que se aguanten. No, eso no es lo que dice la Biblia. Que si tienen hambre, dales de comer. Y si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Nota que cuando nosotros hacemos algo bueno, cuando la gente espera algo malo de nosotros, digamos que nos ofendió y esperan que naturalmente el ser humano va a buscar vengarse, y cuando les pagas con algo bueno se van a quedar tan avergonzados y dicen, wow, yo lo humillé, yo le dije esto y aquello y el otro y me está diciendo, me está bendiciendo o me está dando algo que yo necesito. Eso es representar a Cristo y la paz de Dios. Termina diciendo este versículo, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y un último consejo de Santiago nos dice en el Santiago 1:19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes, escucha, y nos falta todo a eso, a todos nos falta eso, pienso yo me incluyo, soy el primero. Debemos ser rápidos, no para hablar, no para enojarnos, y debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar, lentos para enojarnos. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y hablando de ayuda, nosotros para poder mostrar ser pacíficos, el no responder como a veces nuestra carne quisiera, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y por cierto, en la paz es uno de los frutos de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Así es de que si no tienes paz con Dios o con otras personas, pide el Espíritu Santo. Primeramente humíllate delante de Dios, arrepiéntete si nunca has venido a Cristo. Pero si ya tienes comunión con Dios y te falta paz, entonces dile, Espíritu Santo, quiero humillarme delante de ti y pedirte que produzcas en mí paz para representarte bien como un pacificador. Finalmente, una cosa más que nos cuesta como pacificadores, no solamente es el nosotros tener paz con Dios, comprometernos a ser pacificadores, pero la última es, necesito ser compasivo. Necesitamos ser compasivos. Para poder ser pacificadores, tenemos que ser compasivos. Y una persona que es compasiva es alguien que ve la necesidad, ve el problema y no nada más dice, ay, pobrecito, sino que
trata de hacer algo, trata de ayudarle a quitar el dolor, la necesidad, suplirla de alguna manera, ponerte en sus zapatos y ver cómo puedes ayudarle a esa persona. Pues una persona que busca, quiere ser pacificador, cuando ve una persona que no ama a Dios, una persona que está en conflicto contigo o alguien más, piensa, si yo no hago algo, ¿qué puede pasar con él o ella? Te la pone el Señor de esta manera en Judas capítulo 1, versículo 3, 22 y 23, perdón. Dice, deben tener compasión con los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, mira lo que dice, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión. Hermano, si tú y yo no hacemos algo, solamente hay un final que desespera a las personas que jamás lleguen a tener paz con Dios o que se han alejado de Dios y termina su vida lejos de Dios. Dice, habla acerca de las llamas del juicio. Lo que nos espera a las personas, lo que le espera a una persona que no ama a Dios es las llamas del juicio. Ezequiel lo dice de esta manera, el capítulo 22, versículos 30 y 31. Dice, he buscado, y este es Dios hablando al pueblo de Israel. Dice, he buscado a alguien que sea un pacificador. Alguien que se interponga entre mí y el pueblo que voy a destruir. Nota, el pueblo que voy a destruir. Necesito que alguien se ponga entre mí y el pueblo que voy a destruir. Pero no lo he encontrado. El versículo 31 dice, así que derramaré mi ira contra ellos. Los consumiré con el fuego de mi ira y los haré rendirme cuentas, de sus hechos. El Señor Dios lo ha dicho. Yo no sé si nos ha faltado, porque nos hemos distanciado de Dios. Tal vez tú piensas que porque lees la Biblia o escuchas, ves un mensaje como los domingos que transmitimos, o estás leyendo algunos libros cristianos, o te pasas viendo mensajes de otros pastores, ¿crees tú que alimentándote así ya estás bien delante de Dios? Pues te tengo noticias, que si hay algo que te aleja de Dios, si no estás bien en comunión con una persona, o ves a una persona que no ama a Dios y no buscas que tenga paz con Dios, hay algo en tu corazón, hay una separación de Dios. Porque Dios nos lleva a ser pacificadores, primero de lograr que personas, o hablarle a personas para que ellos lleguen a tener paz con Dios. O si nosotros tenemos a alguien, un conflicto con alguien, o vemos que dos personas que conocemos tienen conflicto con uno con el otro y no hacemos nada, si podemos, y si Dios nos llama a ser pacificadores, entonces tú eres de las personas que dices, a mí no me importa eso. A mí no me importa lo que le vaya a pasar. A mí no me importa el juicio que venga sobre ellos. Y si a ti no te importa, probablemente no tienes comunión con Dios. Has permitido que el orgullo, has permitido que el rencor, no sé qué has permitido. Pero en esta hora necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos pedirle a Dios perdón si hemos permitido que el conflicto que hay con otras personas no hagamos algo al respecto. No hemos ido a pedir perdón, no hemos perdonado cuando nos vinieron a pedir perdón. Si has dejado un pendiente con alguien, haz algo al respecto hoy si eres un pacificador. Si no eres un pacificador, bueno, pues no se espera más de ti. Pero si eres un hijo de Dios, Dios espera de ti que seas un pacificador. El versículo termina diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios son los pacificadores. Los que no son hijos de Dios, no van a buscar la paz. No les interesa la paz de otros, no les interesa si tienen paz con Dios, no les interesa eso. A los hijos de Dios nos debe interesar porque a Dios le interesa. Entonces, hoy nos llama el Señor a ser pacificadores. Habrá un costo, es cierto,
pero el costo mayor ya lo pagó Cristo Jesús. Él ya dio su vida para que tengamos paz con Dios y paz uno con el otro. Ahora nos toca a nosotros ir y hablarles de Cristo, pedir perdón o perdonar. Vamos a hacer una oración. Mi Señor, en esta tarde te doy muchas gracias porque hace muchos años, miles de años, pensaste en nosotros. Sabías que habría una ruptura en nuestra relación contigo, Dios, a través del pecado de Eva y Adán. Y tú hiciste planes desde antes de la creación para restaurarnos, para traernos a ser adoptados a tuyo, Señor, a sentarnos en los lugares celestiales con Cristo desde antes de la creación, porque sabías que pecaríamos. Gracias porque nos has traído a relación, comunión contigo, paz contigo, Señor, a través de Jesús. Gracias, mi Señor Jesús, por soportar el castigo de nuestra paz. Ahora te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes produciendo el deseo para humillarnos primeramente delante de Dios, para darnos el deseo de perdonar cuando nos han pedido perdón. Si alguien nos ofendió, ayúdanos a soltar la deuda y perdonar en el nombre de Jesús. Y si nosotros ofendimos a alguien, ayúdanos a ir y pedir perdón. Señor, nos has llamado a ser pacificadores. Tomamos el reto. Con la ayuda del Espíritu Santo lo queremos hacer. Pon en nosotros el nombre de las personas o personas con quien nosotros debemos de ir y pedirle perdón o perdonar. Ayúdanos, Señor, a ir a esas personas que no te conocen para invitarlos a conocer a Cristo. Lo haremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Te animamos a que tú hagas algo al respecto de lo que Dios te ha enseñado, lo hagas. Terminamos con los siguientes anuncios breves. Si tú tienes tus diezmos, tus ofrendas, recuerda que los puedes traer aquí a la iglesia de lunes a viernes de las 8 a las 2:30 de la tarde, o enviarlo por correo también. O si tú vas a la página de la iglesia, a la página de internet, puedes ver las instrucciones de cómo enviar este pago por la vía de la internet. La otra cosa que es importante para todos en Luz y Libertad, vamos a tener una reunión informativa este viernes a las 7 de la tarde, pero para poder reunirnos vamos a hacerlo por la plataforma de Zoom, y solamente las personas que se registren van a recibir la conexión para que esa tarde, esa noche podamos reunirnos. Prometo que no va a ser muy larga, pero es importante que sepas lo que Dios ha provisto para que tú y tu familia y toda la gente que quiera aprovechar de los recursos que hay disponibles, para que tu familia sea edificada, sea ministrada, y para que sigamos discipulando a las personas. Yo te invito a que, terminando esta transmisión, vayas a nuestra página de internet, y ahí vas a ver una fotografía como la que estás viendo ahorita en la pantalla, en donde está una computadora. Si tú presionas en esa foto, te va a llevar a la página donde te podrás inscribir. Si necesitas ayuda para inscribirte, ahí también en esa hoja de registración puedes poner que necesitas ayuda, y te podemos ayudar a que descargues la aplicación en tu teléfono o en tu computadora. Si necesitas algún tipo de ayuda, por favor, infórmanos, ¿ok? El otro lugar donde puedes encontrar la conexión es en la página de Facebook de la iglesia. Allí está también esta foto con la conexión para que te llevará a la página donde te vas a estar inscribiendo. Bueno, espero que estés bien informado para tomar la decisión y acompañarnos este viernes a las 7 de la tarde. Que tengas una buena tarde. Te mandamos un abrazo a todos los que cumplen años. Felicidades, Dios les bendiga, que se la pasen bien. Hasta luego.